Mamá, ¿por qué la abuela habla con un hombre en la ventana todas las madrugadas? Yo lo oigo. La voz de mi nieto Leo, de apenas 7 años, fue como un cristal rompiéndose en el silencio tenso de la cocina. Eran las 7 de la mañana de un martes. Mi hija Verónica se congeló, con la cuchara de cereal a medio camino de la boca de Leo. Su mirada, llena de un pánico que yo empezaba a reconocer, se cruzó con la de su marido, mi yerno, quien bajó el periódico lentamente. En ese instante, supe que la inocencia de mi nieto acababa de encender el fuego. La acusación estaba hecha, no por malicia, sino por la confusión de un niño que no entiende el lenguaje de la soledad. Ellos no me preguntaron. No hubo un ¿cómo te sientes, mamá? La sentencia llegó esa misma tarde, envuelta en una falsa preocupación que olía a miedo. El miedo de mi hija no era por mi bienestar, sino por la carga en que me estaba convirtiendo. El hombre en la ventana no era un amante secreto ni un fantasma, era la voz de un locutor de radio en la madrugada, un programa de boleros que me transportaba a un tiempo en que esta casa no estaba vacía. Pero para Verónica, esa explicación era simplemente la confirmación de una mente que se desvanecía, un problema que necesitaba ser gestionado antes de que se saliera de control. El miedo de mi hija se había estado cocinando a fuego lento. Lo veía en cómo me observaba cuando pensaba que yo no miraba, en cómo contaba las pastillas de mi presión arterial como si fueran balas en un revólver. Ella vio a su suegra, la madre de su esposo, desvanecerse en la niebla de la demencia, y el terror de repetir esa historia financiera y emocionalmente agotadora se había apoderado de ella. Yo no era su madre, era un síntoma, una lista de posibles problemas futuros, y la frase de Leo, tan pura, se convirtió en la prueba irrefutable que ella necesitaba para actuar. Me llamo Doña Amalia, tengo 74 años, y nunca imaginé que la memoria de mi esposo se convertiría en el arma que mi propia hija usaría en mi contra. Vivo en esta casa, en la colonia del Valle, desde que me casé con Rafael, hace más de 50 años. Estas paredes amarillas y desvaídas, que mi hija tanto critica, están cubiertas de fotografías en blanco y negro, testigos de una vida que parece pertenecer a otra persona, una vida donde mi voz importaba, donde mis opiniones eran buscadas, y donde el silencio no era un sinónimo de abandono, sino de paz compartida. Esta mañana, como todas las mañanas desde que Rafael partió hace 8 años, me levanté a las 5. La casa está oscura, sumida en ese silencio particular que precede al amanecer en la Ciudad de México. El único sonido es el zumbido del viejo refrigerador y, en mi cuarto, la música suave que emana de mi compañero. Camino por el pasillo que conozco de memoria, mis pies descalzos sintiendo el frío del mosaico. Llego a la cocina, enciendo la pequeña luz sobre el fogón y pongo el agua a calentar para un café. Uno solo. El ritual es lo único que me ancla a la realidad. Antes de continuar con la historia, por favor, si estas palabras resuenan contigo, haz clic en me gusta, suscríbete al canal. Te pido también que comentes desde dónde estás viendo este video y qué hora es en tu ciudad. Me encantaría saber hasta dónde viajan mis palabras, sentir que no estoy sola en esta madrugada. Tu apoyo, aunque invisible, se siente como un abrazo, y es muy importante para mí, más de lo que puedes imaginar. Gracias por escucharme. De verdad, gracias por estar ahí, al otro lado de esta pantalla. Ahora déjame contarte sobre el hombre en la ventana. No es un hombre, no realmente. Es un pequeño radio de pilas, de color marfil, con bordes redondeados y una rejilla metálica. Es de los años 70. Fue el primer regalo que Rafael me dio cuando éramos novios. Él trabajaba horas extras en el taller mecánico para comprármelo. Para que nunca te sientas sola, mi amor, incluso cuando yo no esté, me dijo. Sus palabras fueron una profecía que tardó décadas en cumplirse, y ahora, ese radio es mi única trinchera contra el olvido y la invisibilidad. Cada madrugada, entre las 5 y las 6, sintonizo esa estación de AM que parece transmitir desde otro tiempo. Un locutor, con una voz profunda y pausada, pone boleros, lee dedicatorias de amores perdidos y esperanzas renovadas. Y yo le hablo. Le respondo al locutor como si fuera Rafael. Le cuento que Leo está creciendo muy rápido,
que las jacarandas están floreciendo fuera de temporada, que Verónica parece cada día más tensa. Le pregunto si hice bien en callar cuando mi yerno decidió pintar la sala de un gris horrible y moderno, borrando el amarillo que ambos elegimos. Para Leo, que a veces se despierta para ir al baño, mi voz susurrando en la oscuridad hacia la ventana, donde pongo el radio para que la señal entre mejor, debe sonar extraña. Él solo oye mi parte de la conversación. Sí, Rafael, yo también te extraño. No te preocupes, viejo, sé cuidarme. Es lógico que un niño de 7 años lo interpretara como hablar con un hombre, pero para Verónica no hay lógica, solo diagnóstico. Ella no ve amor, ve locura, no ve memoria, ve una enfermedad que amenaza su estabilidad. Mi hija Verónica tiene 45 años, es gerente en una tienda departamental grande. Siempre está corriendo, siempre con el teléfono pegado a la oreja, resolviendo crisis ajenas. Ella confunde la eficiencia con la empatía. Cree que resolver un problema es lo mismo que cuidar a una persona. Para ella yo soy un problema logístico. ¿Qué hacer con mamá? ¿Quién la cuidará cuando yo esté en el trabajo? ¿Cuánto costará? Sus preguntas son prácticas, despojadas de cualquier emoción que no sea la ansiedad por su propio futuro. Yo entiendo su agotamiento, de verdad que sí. Yo misma me sentí así cuando ella era una adolescente y el mundo parecía un caos. Pero hay una diferencia fundamental. Yo sacrifiqué mis sueños, dejé mi trabajo de costurera, para que ella pudiera estudiar, para que se convirtiera en la profesional que es hoy. Vendí las pocas joyas que mi madre me dejó para pagar su titulación. Yo la veía a ella, a mi hija, como una inversión de amor. Ella me ve a mí como una obligación que interrumpe su vida perfectamente organizada y estresada. La casa en la que vivimos, yo la ayudé a construir, no solo emocionalmente. Recuerdo haber mezclado cemento con Rafael, haber elegido cada mosaico del piso de la cocina, haber plantado el limonero del patio que ahora da demasiada sombra. Pero legalmente, después de que Rafael murió sin un testamento claro, la casa quedó a nombre de Verónica para evitar problemas futuros, según me aconsejó mi yerno. Yo vivo aquí, de favor, en la que fue mi propia habitación principal, ahora relegada al cuarto más pequeño, el que da al patio interior. Me siento como un mueble viejo, uno que ya no combina con la decoración moderna que han ido implementando, un estorbo que acumula polvo y recuerdos incómodos. Mi opinión nunca es solicitada. Cuando empiezo a contar una anécdota de mis tiempos, Verónica mira su teléfono o me interrumpe con un «Sí, mamá, ya me lo contaste». La invisibilidad duele más que cualquier enfermedad. Te apaga lentamente, te convence de que realmente ya no existes, de que eres solo una sombra que ocupa espacio. Por eso el radio es tan importante. Es mi acto de autonomía. Es la prueba de que mi identidad, mi amor por Rafael, mi pasado, no pueden ser borrados por la impaciencia de la vida moderna. El locutor, ese hombre en la ventana, no me interrumpe. Escucha mis susurros y me responde con canciones que me recuerdan quién soy, de dónde vengo. Es una conversación unilateral, sí, pero es la única conversación real que tengo en días. Si amas a Jesús, o simplemente crees en el poder de la dignidad y el respeto a nuestros mayores, te pido que te suscribas a este canal. Queremos seguir contando historias que importan, historias que, como la mía, necesitan ser escuchadas para no perder las revelaciones que la vida nos da, incluso en los momentos más oscuros. Tu suscripción nos ayuda a mantener estas voces vivas. El martes por la tarde, después del desayuno de la revelación, la confrontación fue directa. Verónica y su esposo Ricardo me sentaron en el sofá gris que tanto detesto. Parecían un tribunal. Verónica fue la fiscal. Mamá, estamos muy preocupados. Lo que dijo Leo esta mañana no es normal. Hablar sola, con hombres, eso es un síntoma grave. Tienes que ver a un médico. Su voz era firme, como la de una gerente dando una orden. No había suavidad, solo la urgencia de quien quiere cerrar un pendiente. Ricardo, mi yerno, adoptó el papel del policía bueno, lo cual lo hacía aún más peligroso. Suegra, dijo, poniendo su mano sobre la mía,
un gesto que me dio escalofríos. Lo hacemos por tu bien. Verónica está agotada de la preocupación. Queremos asegurarnos de que estés bien. Tal vez solo necesitas un ajuste en tus medicinas. O quizás algo más fuerte. La palabra medicinas colgó en el aire, cargada de implicaciones. Sabía perfectamente a qué se referían. Yo intenté explicar. Les hablé del radio. Les dije que era un programa de boleros, que la voz del locutor me hacía compañía. Traté de explicarles el significado del radio de marfil, el regalo de Rafael. Es solo una forma de recordarlo, supliqué, pero mi explicación solo empeoró las cosas. Verónica me miró con una lástima que me hirió profundamente. Mamá, estás confundida. Estás alucinando. ¿Crees que el locutor es papá? Eso es delirio. Ahí fue cuando la conversación dejó de ser una preocupación y se convirtió en una amenaza. Vamos a tener que hacer cambios, mamá, dijo Verónica levantándose. Por tu seguridad y la tranquilidad de todos. La miré sin entender hasta que vi la dirección de su mirada. Se dirigía a mi habitación, al pequeño buró donde descansaba el radio de marfil. Vamos a empezar por quitarte esa cosa. Claramente te está haciendo daño. Te confunde. Más. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 8 años de luto silencioso y sumisión, despertó. Verónica caminó hacia mi cuarto. Yo me levanté. Mis rodillas temblaban, pero mi columna vertebral se sentía de acero. La seguí. Ella entró a mi habitación, mi único santuario, sin pedir permiso, y estiró la mano para tomar el radio que Rafael me dio, el radio que era mi única conexión con mi propia identidad. Fue un acto de violación, una invasión a mí, último reducto de dignidad. Ella iba a desconectar mi memoria, a apagar la voz de Rafael por decreto, por conveniencia. Iba a declararme oficialmente loca para poder manejarme más fácilmente, para convertir al mueble viejo en un paquete listo para ser almacenado. Pero el miedo, ese miedo que me había mantenido callada, se transformó de repente en una furia fría y clara. Cuando sus dedos rozaron el plástico color marfil, mi mano, esa mano temblorosa y llena de callos que ella tanto despreciaba, reaccionó con una velocidad que nos sorprendió a ambas. Agarré el radio con fuerza. Ella tiró. Yo tiré más fuerte. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez en una década, ella no vio a una anciana frágil, vio a su madre, vio a Amalia. Suéltalo, Verónica. Mi voz no fue un susurro, fue una orden. Sonó grave, firme, como la de Rafael cuando se enfadaba. Ella retrocedió un paso, genuinamente sorprendida por mi resistencia física. Apreté el radio contra mi pecho. Era pesado, sólido. Era mi ancla. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. La batalla acababa de ser declarada, y yo no iba a entregar mi única arma. Verónica me miró con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Qué te pasa, mamá? Estás actuando como una niña, dámelo. Volvió a intentar tomarlo, pero yo lo protegí con mi cuerpo. Este radio es mío, dije, y cada palabra pesaba. Me lo dio tu padre. Es lo único que me queda de él, y es lo único que tú no vas a tocar, ¿entiendes? Mi voz no tembló. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por la estática lejana del radio apagado. Y esta casa, continué, mirándola fijamente a los ojos, sintiendo una fuerza que creía perdida. La casa que ayudé a levantar con mis propias manos, aunque ahora esté a tu nombre, sigue siendo mi hogar. Y en mi hogar, yo decido a quién escucho. La transformación en su rostro fue notable. El pánico se convirtió en ofensa. ¿Cómo me atrevía yo a desafiarla? ¿Yo, la anciana confundida? No estoy loca, Verónica, le dije, más calmada pero igual de firme. Estoy con saudades. ¿Sabes lo que es eso? Es una palabra que no existe en tu mundo de prisas y eficiencia. Es sentir la falta de alguien con cada fibra de tu ser. Algo que tú no entenderías, porque estás demasiado ocupada gestionando la vida como para sentirla. El golpe dio en el blanco. Pude ver un atisbo de culpa en su mirada, antes de que la rabia lo cubriera todo. Estás enferma, mamá. Siseó. Te niegas a verlo, pero estás enferma. Y si no nos dejas ayudarte por las buenas,
Tendremos que hacerlo por las malas. La amenaza era clara. Internamiento era la palabra que flotaba entre nosotras. Pero su amenaza ya no me asustaba. El miedo se había ido en el momento en que agarré el radio. Ya no tenía nada que perder, excepto mi dignidad, y por ella iba a luchar. Haz lo que tengas que hacer, Verónica, le respondí. Llama a quien tengas que llamar. Pero este radio no sale de mi cuarto. Y yo tampoco. Me di la vuelta. Entré completamente a mi habitación y, ante su mirada atónita y la de mi yerno que observaba desde el pasillo, hice algo que no había hecho en 10 años. Cerré la puerta de mi cuarto y giré la llave por dentro. El sonido del pestillo encajando en la cerradura fue el sonido más fuerte que se había escuchado en esa casa en mucho tiempo. Fue un portazo a mi invisibilidad. Fue una declaración de territorio. Este pequeño espacio, este cuarto con olor a guardado y a recuerdos, era mío. Podrían controlar el resto de la casa, podrían controlar las finanzas, podrían murmurar sobre mi estado mental, pero no podían entrar aquí sin mi permiso. Escuché sus voces al otro lado de la puerta. Primero la de Verónica, incrédula, furiosa. «Mamá, abre la puerta. No seas ridícula». Luego la de Ricardo tratando de razonar. «Suegra, por favor, no haga esto más difícil. Solo queremos hablar». Pero yo no respondí. Me senté en el borde de mi cama, abrazando el radio de marfil. La adrenalina corría por mis venas. No estaba asustada. Estaba, por primera vez en 8 años, despierta. La casa, que antes era un lugar de tensión silenciosa, se convirtió en un campo de batalla declarado. La puerta cerrada era la línea del frente. Yo estaba de un lado, con mi memoria y mi dignidad. Ellos estaban del otro, con su miedo y su pragmatismo. La guerra por mi autonomía acababa de comenzar, y el silencio que siguió a sus golpes en la puerta fue solo el preludio de lo que vendría después. Sabía que esto no era una victoria, era solo el primer movimiento. Verónica es terca, como yo. No se rendiría fácilmente, pero yo tampoco. Había pasado 8 años de luto pasivo, permitiendo que la vida me pasara por encima, aceptando el papel de la viuda invisible. Pero esa tarde, al defender el regalo de Rafael, me estaba defendiendo a mí misma. Y me di cuenta de que la Amalia que crió a una hija sola mientras mantenía un hogar, esa mujer, no se había ido, solo estaba descansando. La ironía de la situación me golpeó. Mi hija temía que yo estuviera perdiendo la memoria, cuando la realidad era que estaba luchando precisamente por protegerla. Luchaba por el derecho a recordar a mi esposo como yo quería, no como ellos dictaban. Luchaba por el derecho a vivir mi luto a mi propio ritmo, aunque hubieran pasado 8 años. El luto, descubrí en ese momento, no tiene fecha de caducidad, y la dignidad no es algo que se pueda medicar. Esa noche, no pegué ojo. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los susurros frustrados al otro lado de la puerta. Eventualmente se rindieron y se fueron a su propia habitación. La casa quedó en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de un asedio. Encendí mi radio, muy bajito, y la voz del locutor de boleros sonó más dulce que nunca. Gané el primer round, mi viejo. Le susurré a Rafael. Ganamos. El primer par de horas después de cerrar la puerta fueron las más ruidosas. Verónica golpeó, con el puño cerrado exigiendo, no pidiendo que abriera. Su voz pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de minutos. «Mamá, esto es infantil. Abre ahora mismo. No puedes hacernos esto». Ricardo intentaba ser la voz de la razón, pero su razón estaba del lado de ella. «Suegra, está llevando las cosas demasiado lejos. Piense en Verónica, en el estrés que le está causando». Yo permanecí en silencio, sentada en mi cama, con el radio de marfil en mi regazo. Cada golpe en la madera era una confirmación de que había hecho lo correcto. Estaban acostumbrados a mi sumisión, y mi primer acto de resistencia los había desquiciado por completo. Eventualmente, los golpes cesaron. La casa se sumió en un silencio pesado, más denso que cualquier silencio anterior. Era un silencio de estrategia. Podía oírlos susurrar furiosamente en la sala. Ya no era una discusión familiar, era un consejo de guerra. ¿Qué hacer con el problema de Amalia?
Yo no era una persona para ellos. Era un obstáculo. Logístico. Me levanté y revisé la cerradura, asegurándome de que el viejo pestillo aguantara. Era sólido, como los cimientos de esta casa, como la memoria de Rafael. Sentí miedo, sí, un frío en el estómago, pero era un miedo diferente. Era el miedo de la batalla, no el miedo de la rendición. La primera noche fue larga. Escuché cada crujido del pasillo. Cada vez que la puerta del baño se abría, yo contenía la respiración, pero nadie más golpeó. Supuse que habían decidido dejarme enfriar, esperando que la soledad y la falta de acceso a la cocina me doblegaran por la mañana. Encendí el radio, con el volumen apenas perceptible. La voz del locutor de boleros me susurró al oído, contándome historias de amores contrariados. Parece que estamos en uno de esos boleros, mi viejo, le dije al radio. Uno de esos donde la protagonista tiene que luchar por su amor. Y mi amor, en ese momento, era mi propia dignidad. A la mañana siguiente, la estrategia cambió. Ya no eran golpes de rabia, sino un golpeteo firme, casi profesional. Mamá. La voz de Verónica era fría, controlada. La gerente había tomado el control. Tienes dos opciones. Abres la puerta y hablamos con calma para ir al médico, o llamaremos a una ambulancia y te sacaremos de ahí por la fuerza. Te van a declarar incompetente. ¿Entiendes lo que eso significa? Perderás todo. La amenaza era explícita. Internar ya no era una posibilidad lejana, era la siguiente acción en su lista de tareas. Querían mi capitulación total, despojarme de mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo y mi propia mente. Mi yerno Ricardo apoyó la amenaza, pero con un barniz legalista. Suegra, lo que Verónica dice es cierto. La ley nos protege si usted representa un peligro para sí misma. Y hablar con hombres imaginarios, encerrarse, eso es exactamente lo que parece. Facilítenos las cosas. No queremos humillarla. ¿Humillarme? La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Estaban amenazando con despojarme de todo lo que era, de mi identidad legal, y hablaban de no querer humillarme. La verdadera humillación había sido mi invisibilidad durante los últimos 8 años, y eso se había terminado. No voy a salir, respondí a través de la puerta. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No estoy enferma, estoy de luto. Y tengo derecho a estarlo en mi propia casa. Escuché un bufido de frustración de Verónica. Estás delirando, mamá. Papá lleva 8 años muerto. Esto no es luto, es locura. Sus palabras buscaban herirme, romper mi resolución, pero solo lograron reforzarla. Ella no entendía. Para ella, el tiempo era lineal. Un problema se resolvía y se seguía adelante. No entendía que el amor verdadero no se archiva como un expediente cerrado. El segundo día del asedio trajo una nueva táctica. Hubo un silencio prolongado por la tarde, seguido de un clic en la caja de fusibles que estaba en el pasillo, justo al lado de mi puerta. La luz de mi habitación parpadeó y se apagó. La lámpara de mi buró, el ventilador de techo. Todo murió. Me dejaron en la penumbra, iluminada solo por la luz gris que entraba por la ventana del patio interior. Verónica había decidido que si no podía quitarme el radio, le quitaría la electricidad. Era una jugada lógica para su mente de gerente, cortar el suministro al problema. Podía imaginarla sonriendo al otro lado de la puerta, satisfecha con su astucia. Seguramente pensaba que, sin luz y sin mi confusión radiofónica, yo cedería. Esperé unos minutos en la oscuridad, escuchando. Silencio. El silencio de la victoria de ella. Entonces, estiré la mano hacia el radio de marfil. Deslicé el interruptor de AC a batería y pulsé el botón de encendido. La voz del locutor de boleros llenó la habitación, suave pero clara. Y ahora, dijo, una canción para todos los corazones que resisten. Sonreí. Rafael siempre me había dicho que comprara el modelo con pilas, por si se va la luz en una tormenta. Pegué el radio a la puerta de madera. Subí el volumen, lo suficiente para que la música se filtrara por el pasillo. El efecto fue inmediato. Escuché un grito ahogado de Verónica. «¡No es posible! Ricardo, no es posible! Funciona con pilas». Su frustración era palpable. Había subestimado a su madre. Había subestimado la previsión de Rafael.
Yo no era una anciana senil. Era la esposa de un mecánico que sabía que las cosas fallan y que siempre hay que tener un plan B. Mi radio no era solo un objeto de consuelo, era una herramienta de resistencia, perfectamente diseñada. La derrota en el frente eléctrico hizo que Verónica se volviera más desesperada. Pude escucharla discutiendo acaloradamente con Ricardo esa noche. Sus voces eran lo suficientemente altas como para que yo las oyera. No sé qué hacer, Ricardo. Se está comportando como una loca. ¿Y si realmente lo está? ¿Si le pasa algo ahí dentro? Y entonces, escuché la raíz de su miedo, la verdadera motivación que la consumía. Yo vi a tu madre, Ricardo. La vi. Vi cómo se apagaba, cómo nos consumía a todos. El dinero, el tiempo, la paciencia. No voy a pasar por eso otra vez. No puedo. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era preocupación por mí. Era terror por ella. Era el miedo pragmático a la carga. El pavor de que mi posible demencia descarrilara su vida, su carrera, sus finanzas. Yo no era su madre. Era la repetición de su peor pesadilla, la de su suegra. La revelación fue dolorosa, pero también liberadora. Ya no había espacio para la duda. Ella no luchaba por salvarme a mí, luchaba por salvarse a sí misma de mí. Esta no era una intervención de amor, era un acto de autopreservación egoísta. Yo, que había vendido mis joyas para pagar su universidad. Yo, que había cuidado a Leo durante sus primeros 3 años de vida para que ella pudiera volver a trabajar y conseguir ese puesto de gerente. Yo, que había renunciado a mi propia vida para construir la de ella, ahora era vista como un pasivo financiero, una cuenta de gastos que amenazaba con desbordarse. El desprecio en esa revelación fue profundo. La injusticia era tan clara que ya no sentía miedo, solo una fría determinación. No me iban a tratar como un balance contable. Al tercer día, la estrategia cambió de nuevo. Se volvió cruel. El silencio fue absoluto por la mañana. Nadie golpeó. Nadie me ofreció desayuno. Nadie me amenazó. Esperaron. Era la táctica más antigua. El asedio por hambre. Seguramente pensaban que, sin acceso a la cocina, mi resistencia duraría, como máximo, un día. Podía oler el café recién hecho en el pasillo, el aroma del pan tostado. Lo hacían a propósito, para recordarme lo que estaba al otro lado de la puerta, para doblegarme con las necesidades más básicas del cuerpo. Verónica incluso habló cerca de la puerta, con un tono falsamente dulce. Mamá, preparé chilaquiles como te gustan. La comida está servida en la mesa. Solo tienes que abrir la puerta. Era una trampa obvia. El momento en que yo abriera esa puerta, aunque fuera por hambre, entrarían, me quitarían el intocentos radio y llamarían al médico. Sabían que yo tomaba medicamentos para la presión, y probablemente contaban con que la falta de comida y medicinas me debilitaría rápidamente. Pero, de nuevo, subestimaron a la mujer que había sobrevivido a crisis económicas y pérdidas devastadoras. Me acerqué a mi armario, el grande de cedro que olía a naftalina y a Rafael. En la parte de atrás, debajo de unas cobijas viejas, tenía mi reserva. Una caja de metal donde guardaba cosas importantes. No solo eran cartas o fotos. Saqué 2 paquetes de galletas Marías, una bolsa de frutas secas y 2 botellas de agua. Siempre había sido una mujer precavida. Rafael me enseñó a estar preparada para los cercos de la vida. Nunca imaginé que el cerco sería impuesto por mi propia hija, pero mi preparación, mi antigua costumbre, se convirtió en mi salvación. Comí 2 galletas lentamente, saboreando la victoria. Bebí un trago de agua. No era un banquete, pero era suficiente. Era la comida de la dignidad. Podía oírlos, moverse en la cocina, seguramente comiendo esos chilaquiles, esperando el sonido de mi cerradura rindiéndose. Pero el único sonido que escucharon fue el de mi radio, tocando un bolero de Agustín Lara. La rabia de Verónica debió ser inmensa. Yo no solo tenía baterías, también tenía provisiones. Su asedio, basado en suposiciones sobre mi fragilidad, estaba fracasando miserablemente. Me sentí como una generala en su búnker, planeando el siguiente movimiento. Mi resistencia no era pasiva, era activa, inteligente.
Estaba demostrando a cada paso que mi mente estaba perfectamente lúcida, más lúcida que la de ellos, que estaban cegados por el pánico y el pragmatismo. Revisé mis pastillas para la presión. Tenía suficientes para una semana en mi pastillero de viaje. Siempre lo mantenía lleno por si acaso. El por si acaso había llegado, y yo estaba lista. La ironía era que, al tratarme como a una niña incapacitada, me estaban dando la oportunidad de demostrar cuánta fuerza me quedaba. La escalada de tensión era palpable. La casa se sentía como una olla a presión. Ellos no podían entrar. Yo no pensaba salir. El control que ellos creían tener sobre mí, basado en el hecho de que yo vivía de favor en su casa, se había evaporado. Se dieron cuenta de que el único poder real que tenían era la fuerza bruta o la coacción legal, y ahora estaban explorando activamente ambas. Podía escuchar a Ricardo hablando por teléfono con alguien, usando palabras como poder legal y evaluación psiquiátrica. Estaban buscando la forma de derribar la puerta legalmente. La siguiente táctica fue la más dolorosa. Sucedió al atardecer del tercer día. Escuché pasos pequeños corriendo por el pasillo. Luego, un golpe suave, casi tímido, en la puerta. Abuelita, la voz de Leo. Mi corazón se detuvo. Abuelita, ¿por qué estás encerrada? Mamá está llorando mucho. Dice que estás muy enferma. Fue un golpe bajo, un acto de manipulación desesperado por parte de Verónica. Usar al niño, usar la única conexión pura que me quedaba con esa familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto era más difícil que el hambre o la oscuridad. Me pegué a la puerta, poniendo mi mano sobre la madera, imaginando su pequeña mano al otro lado. Leo, mi amor. Traté de que mi voz sonara tranquila, aunque estaba rota por dentro. La abuela no está enferma. La abuela solo necesita estar un ratito sola, con el abuelo Rafael. Sabía que el radio estaba sonando y él podía oírlo. Estoy escuchando la música del abuelo. Estoy bien, mi cielo. No te preocupes. Quería decirle que su madre estaba mintiendo, que lo estaba usando, pero no podía. No podía envenenar su inocencia. Pero mamá dice que no quieres comer, insistió él. Dice que te vas a morir si no sales. El terror en su voz era real. Verónica le había metido miedo. Estoy comiendo galletas, mi amor. Las que me gustan, le dije. Ahora ve con tu mamá. Dile que la abuela la quiere mucho, pero que necesita que respete al abuelo. ¿Puedes decirle eso? Escuché sus pasos alejarse. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Habían usado mi amor por mi nieto como un arma, y aunque no abrí, el golpe me había costado caro. Esa noche, mi resolución se endureció. La ira reemplazó a la tristeza. Usar a Leo no fue un acto de miedo, fue un acto de crueldad. Verónica había cruzado una línea que yo no podía perdonar fácilmente. Ella no solo estaba tratando de borrar mi pasado, estaba dispuesta a traumatizar a su propio hijo para salirse con la suya. Se había quitado la máscara de la hija preocupada y había revelado a la gerente, dispuesta a todo para cumplir su objetivo. Y su objetivo era mi anulación total. El impasse duró 2 días completos. 2 días de silencio tenso, solo interrumpido por mis boleros y mis viajes rápidos al baño. Me movía rápido, asegurándome de que no pudieran interceptarme. Ellos se mantenían a distancia, observándome desde la sala, con miradas que mezclaban ira y desconcierto. Yo no les hablaba. Volvía a mi cuarto y cerraba con llave. La casa se dividió en 2 territorios. El mío, un cuarto de 10 metros cuadrados lleno de memoria, y el de ellos, el resto de la casa gris y moderna, llena de miedo. El fracaso de todas sus tácticas, la intimidación verbal, el corte de energía, el asedio por hambre y la manipulación emocional, llevó a Verónica a su punto de quiebre. Estaba perdiendo el control, y una gerente como ella no puede soportar eso. Se había enfrentado a una fuerza que no entendía, la dignidad, y como no podía doblegarla, decidió que tenía que romperla utilizando una autoridad externa, una autoridad que, según ella, validaría su diagnóstico. En la mañana del 4.º día, escuché la conversación telefónica que selló el siguiente acto de esta tragedia. Verónica estaba en la sala, hablando en voz alta, asegurándose de que yo la oyera.
Era una actuación final. Sí, doctor Molina. Gracias por devolverme la llamada. Es mi madre, doña Amalia. La situación es grave. Está completamente desorientada. Habla con gente que no existe. Se ha encerrado y se niega a comer. Sí, creo que es un delirio severo, quizás demencia senil avanzada. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para obtener la respuesta que ella quería. ¿Podría venir a verla? ¿Una visita a domicilio? Continuó ella. Tengo miedo de que se haga daño. Sí, entiendo. Pero si se niega a abrir, ¿qué hacemos? ¿Podría usted autorizar? Hubo una pausa. Entiendo. Entonces, si usted habla con ella y determina que no está lúcida, ¿podemos proceder? Perfecto. Colgó el teléfono. La había escuchado. Yo sabía exactamente lo que significaba. Estaba trayendo a un médico a mi casa para evaluarme a la fuerza, para que un extraño me declarara loca. El plan era claro. El doctor Molina vendría, yo me negaría a abrir. Él hablaría conmigo a través de la puerta, y basado en las mentiras de Verónica y mi comportamiento errático, de encerrarme, él daría la orden. O peor, lo convencería de que era necesaria una entrada forzada, por mi propio bien. Verónica había encontrado al aliado perfecto, la ciencia médica, o al menos, la autoridad que ésta representaba. Un hombre con un título que podría firmar un papel y convertir mi dignidad en una enfermedad. El segundo acto de mi vida estaba llegando a su clímax. La tensión en la casa era casi insoportable. Ya no se trataba de un radio. Ya no se trataba de una habitación cerrada. Se trataba de mi palabra contra la de ella. Mi memoria contra su miedo. Mi lucidez contra su diagnóstico predeterminado. Sabía que tenía unas pocas horas antes de que llegara el doctor. El siguiente golpe en la puerta no sería el de mi hija, ni el de mi nieto. Sería el golpe de un extraño que venía a juzgar si yo todavía merecía ser considerada una persona completa. Me levanté. No iba a esperar el golpe sentada en la cama, en pijama, como una víctima. Fui a mi armario. Saqué el mejor vestido que tenía. Era uno de color azul marino, con pequeñas flores blancas, bordadas en el cuello. Era el vestido que había usado para el último aniversario que celebré con Rafael, antes de que enfermara. Me peiné el cabello, recogiéndolo en el moño apretado que él siempre decía que me hacía ver elegante. Me puse un toque ligero de perfume, el que me quedaba de un frasco viejo. Me senté en la silla junto a la ventana, no en la cama. Coloqué el radio de marfil sobre la mesita, a mi lado. Encendí la luz del buró. Habían vuelto a conectar la electricidad, probablemente para que el doctor no viera su táctica fallida. Esperé. No estaba asustada. Estaba preparada. Esta no era una evaluación médica. Era un juicio. Y yo iba a presentar mi defensa. Iba a defender no solo mi derecho a recordar, sino mi derecho a existir en mis propios términos. El timbre sonó. Escuché la voz de Verónica, melosa y preocupada, recibiendo al visitante. Gracias por venir tan rápido, doctor. Está en su cuarto por aquí. Como le dije, está muy confundida. Escuché los pasos, acercándose por el pasillo. 2 pares de zapatos. Uno, el de mi hija, rápido y nervioso. El otro, más pesado, mesurado. Se detuvieron frente a mi puerta. El silencio duró una eternidad. El bolero en la radio había terminado, y solo se oía la estática. Entonces, golpearon. Un golpe firme, profesional. Doña Amalia, dijo una voz de hombre desconocida. Soy el doctor Molina. ¿Podemos hablar? Pausa dramática antes del clímax. La ironía de la situación era palpable. Mi hija, que temía emocional el costo y financiero de cuidarme si yo tuviera demencia, estaba gastando dinero en una visita a domicilio de un geriatra para probar precisamente eso. Estaba tan convencida de mi enfermedad, o tan desesperada porque lo estuviera, que estaba dispuesta a pagar para que un extraño confirmara sus miedos. Todo su pánico, toda su eficiencia de gerente, se había canalizado en esta única solución: obtener un diagnóstico que le diera el control absoluto. La escalada había llegado a su punto máximo. Habíamos pasado de una discusión sobre un radio a una amenaza de internamiento, a un cerco físico con corte de energía y privación de alimentos, a una manipulación psicológica usando a mi nieto, y finalmente,
a la intervención de una autoridad médica externa. Cada movimiento de Verónica había sido diseñado para romperme, para forzar mi sumisión, y cada movimiento mío había sido de resistencia lúcida. La puerta cerrada era la última barrera física, pero la verdadera batalla estaba a punto de librarse en el terreno de la mente. El doctor golpeó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Doña Amalia, su hija está muy preocupada por usted. ¿Podría abrir la puerta para que podamos conversar? Solo quiero asegurarme de que esté bien. Su tono era profesional, pero con un matiz de condescendencia. Era el tono que se usa con los niños o con los ancianos que se asumen confundidos. Él ya venía predispuesto por la narrativa de Verónica. Él no venía a investigar, venía a confirmar un diagnóstico que ya le habían entregado. Respiré hondo. Ajusté mi vestido. Apagué el radio. El silencio repentino en la habitación fue absoluto. Quería que escucharan cada palabra que iba a decir. Me levanté de la silla. Caminé los 2 pasos que me separaban de la puerta y puse mi mano sobre el pestillo. No lo giré todavía. Me paré derecha, sintiendo el peso de mis 74 años, pero también la fuerza de mi memoria intacta. Estaba lista. El clímax de esta batalla no sería con gritos, sino con la verdad, y yo tenía toda la intención de decirla. La voz de Verónica se unió a la del médico, cargada de una urgencia falsa y desesperada. «Mamá, el doctor está aquí. Vino a ayudarte. Abre la puerta o vamos a tener que arrombarla. Por favor, no hagas esto más difícil». La amenaza de la fuerza física, ahora respaldada por una supuesta autoridad médica, era su último recurso. Sabían que el tiempo corría. Si yo me negaba, ellos tendrían la excusa perfecta para derribar la puerta y presentarme ante el médico como una anciana histérica y fuera de control. Pero yo no les iba a dar esa satisfacción. Iba a controlar la narrativa. Yo decidiría cómo y cuándo se abría esa puerta. Respiré hondo una última vez, alisando el vestido azul marino sobre mis rodillas. Escuché a Ricardo murmurar algo sobre una herramienta. Era ahora o nunca. Con un movimiento lento y deliberado, giré la llave. El sonido del pestillo al retirarse fue metálico y sonó increíblemente alto en el pasillo silencioso. Luego, giré el pomo y abrí la puerta de par en par. La luz del pasillo me golpeó, cegándome por un segundo. Parpadeé, ajustando mi vista, y me mantuve erguida en el umbral de mi habitación, mi santuario. La batalla había terminado, y comenzaba el juicio. La reacción en sus rostros fue mi primera victoria. Verónica dio un paso atrás, boquiabierta. Su boca se abrió y se cerró, sin palabras. Esperaba encontrarme desaliñada, llorando, sucia por días de encierro, tal vez en pijama y temblando. No esperaba a esta mujer. No esperaba a doña Amalia, de pie, impecablemente vestida, peinada, con la dignidad como armadura. Mi yerno, Ricardo, que estaba a punto de ir por alguna herramienta, se quedó helado. Su expresión era de pura confusión. Habían venido a rescatar a una loca, y se encontraron con una dama. El doctor Molina fue el primero en recuperar la compostura, aunque su sorpresa era evidente. Era un hombre de unos 50 años, con gafas y un maletín. Su mirada profesional me escaneó de arriba, abajo, y pude ver cómo su diagnóstico preconcebido, basado en la llamada histérica de Verónica, empezaba a desmoronarse. «¿Doña Amalia?», preguntó, su voz ahora despojada de la condescendencia anterior. Asentí lentamente. «Doctor», respondí, mi voz tranquila. El silencio era total. Verónica parecía querer decir algo, pero la escena la había paralizado. La narrativa que había construido se había roto en el instante en que abrí la puerta. Ignoré a mi hija y a mi yerno. No existían en ese momento. Mi atención se centró exclusivamente en el hombre que tenía el poder de firmar mi destino. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin sumisión. «Pase, doctor», dije, haciéndome a un lado. «Ya que se ha tomado la molestia de venir hasta mi casa, al menos déjeme explicarle el motivo de su visita, aunque creo que mi hija ya le ha dado una versión bastante colorida». Caminé de regreso a mi silla, junto a la ventana, y me senté. No lo invité a él a sentarse. Mantuve el control del espacio. Él
Médico entró con cautela en la habitación observándolo todo. Vio la cama hecha, los pocos platos limpios de mis galletas apilados en una esquina, la bolsa de frutas secas. Vio el orden, vio la lucidez. Verónica se quedó en la puerta, vibrando de ansiedad. Doctor, intervino. Como le dije, no ha salido, no ha comido, está... La interrumpí, sin levantar la voz, pero con una autoridad que la silenció. Verónica, por favor, deja que el doctor haga su trabajo. Has hablado suficiente. Mi tono fue tan cortante que ella retrocedió, ofendida, pero callada. Me dirigí de nuevo al doctor Molina. Doctor, mi hija Verónica piensa que estoy loca. Lo dije con una calma absoluta. Ella cree que estoy perdiendo la razón, que tengo demencia, que estoy delirando y que represento un peligro para mí misma, y quiere que usted lo confirme para poder internarme. El doctor parecía visiblemente incómodo. Estaba acostumbrado a evaluar pacientes, no a ser el árbitro en una guerra familiar tan cruda. ¿Y por qué piensa ella eso, doña Amalia?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama sin que yo se lo ofreciera, tratando de recuperar su autoridad profesional. Piensa eso, respondí, porque extraño a mi marido. Mi esposo, Rafael, murió hace 8 años. Y yo, doctor, todavía lo extraño. Lo extraño cada madrugada cuando el silencio de esta casa se vuelve demasiado pesado. Señalé el radio de marfil sobre la mesita. Ese radio me lo regaló él cuando éramos novios. Y en las madrugadas, yo escucho un programa de boleros, las canciones que él amaba, las canciones que bailábamos en esta misma casa, cuando estaba llena de vida y no de este silencio gris que mi hija ha impuesto. Hablo con el locutor, sí, admití, anticipándome a la acusación. A veces le respondo, a veces le digo, esa le gustaba a mi viejo. A veces le susurro, buenas noches, Rafael. Mi nieto de 7 años me escuchó y le dijo a su madre que yo hablaba con un hombre en la ventana. Me incliné hacia adelante. Mi hija, en 1900, su miedo pragmático a la vejez, en su terror a que yo me convierta en una carga como lo fue su suegra, ha decidido que esto no es luto. Ha decidido que es locura. Estiré la mano y encendí el radio. Un bolero suave, la voz de Javier Solís, llenó la habitación. La música era dulce, melancólica. Esta es la voz, doctor. Este es el hombre con el que hablo. Verónica quiere quitarme este radio. Quiso quitármelo a la fuerza, y yo me encerré en mi cuarto para protegerlo, para proteger mi derecho a recordar. Apagué la música. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado con la verdad. Verónica, en la puerta, estaba pálida. La humillación comenzaba a cubrirla como una marea. Miré al doctor fijamente. Ella quiere encerrarme, doctor. Quiere medicarme hasta que olvide, hasta que mi dolor sea un inconveniente menor en su vida moderna y ocupada. Hice la pregunta que había estado ensayando en mi mente durante horas. Dígame usted, doctor Molina, ¿tener memorias es una enfermedad? ¿Es el luto, aunque dure 8 años, un síntoma de demencia? ¿Amar a alguien tanto que su ausencia todavía duele es motivo para que te quiten tu libertad? El doctor se quedó en silencio por un largo rato. Me miraba, no como a una paciente, sino como a una persona. Pude ver el engranaje de su mente trabajando, reevaluando todo lo que Verónica le había dicho por teléfono. Miró el radio, miró mi vestido impecable, mi peinado, la claridad en mis ojos. Se levantó de la cama, ya no como un médico, evaluando, sino como un hombre que había llegado a una conclusión. Se acercó a Verónica, que seguía paralizada en el umbral. Cerró la puerta de mi habitación, dejándonos a él y a mí solos dentro. Un gesto de respeto. Luego se volvió hacia mí. Doña Amalia, dijo en voz baja, no, tener memorias no es una enfermedad. Es de hecho lo que nos mantiene humanos. Usted no muestra ningún signo de delirio. Está perfectamente lúcida. Está, como usted bien dijo, de luto. Y está, si me permite decirlo, bajo un estrés emocional extremo debido a una situación familiar que no respeta su espacio ni su dolor. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Era la validación. Era la palabra de la autoridad, la misma que mi hija había convocado para destruirme, ahora usada para salvarme. El doctor continuó. Usted tiene todo el derecho de escuchar su radio, de recordar a su esposo,
y de vivir su duelo como usted lo necesite. Encerrarse fue un acto de autopreservación, no de locura. Fue la única respuesta, lógica ante una agresión a su dignidad. Sus palabras eran un bálsamo. Asentí sin poder hablar, solo sintiendo el alivio. Voy a hablar con su hija, dijo, dirigiéndose a la puerta. Le voy a explicar en términos médicos muy claros que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Y le voy a advertir sobre las consecuencias legales y psicológicas de intentar coaccionar o medicar a un adulto mayor lúcido. Lo que ella está haciendo se llama abuso gerontológico, doña Amalia. Abrió la puerta. Verónica y Ricardo estaban allí, esperando como buitres. Señora Verónica, señor Ricardo, dijo el doctor, con una voz fría y profesional. Necesito hablar con ustedes en la sala. Ahora. Salieron. El doctor cerró la puerta detrás de él, dejándome sola de nuevo en mi santuario. Pero esta vez, la puerta cerrada no era un asedio, era mi fortaleza reconocida. Me quedé sentada, escuchando el murmullo de las voces en la sala. No podía distinguir las palabras, pero sí el tono. La voz de Lynn doctor era firme, cortante. La voz de Verónica era aguda, defensiva, incrédula. Luego, silencio. Y finalmente, llanto. Un llanto de rabia, de humillación. El llanto de una gerente cuyo plan perfectamente estructurado acababa de explotar en sus manos. No sentí triunfo, no en ese momento. Sentí un cansancio profundo, el cansancio de una guerra que nunca pedí. Había ganado, sí, pero el precio había sido la destrucción de la poca relación que me quedaba con mi hija. Sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. La confianza se había roto de forma irreparable. Ella me había visto no como a una madre, sino como a un problema a eliminar. Y yo la había visto a ella no como a una hija, sino como a una amenaza. La verdad, una vez revelada, no podía volver a guardarse. Pasó casi una hora. Escuché la puerta principal cerrarse. El doctor se había ido. Más silencio. La casa estaba quieta, como si contuviera la respiración. Finalmente, escuché pasos lentos acercándose. No eran los pasos furiosos de Verónica, sino los de Ricardo. Golpeó suavemente. «Suegra, ¿puedo pasar?» Giré la llave y abrí. Se veía agotado. Evitó mi mirada. Verónica está indispuesta. Se encerró en su cuarto. La ironía era casi poética. Solo quería decirle que, bueno, las cosas se salieron de control. Lo sentimos. Lo siento, no era suficiente. No para lo que habían hecho. No para la crueldad de usar a Leo. No para la amenaza de internarme. Ricardo, le dije, mi voz tan cansada como me sentía, las cosas no se salieron de control. Ustedes las empujaron hasta este punto. Ustedes decidieron que mi mente era defectuosa porque mi corazón estaba roto. Ustedes decidieron que mi dolor era un inconveniente. Me miró por fin, y vio la resolución en mis ojos. No había perdón allí. Esta es mi casa, Ricardo. Yo la construí con Rafael. Ustedes viven aquí. Establecí la nueva ley. Y mientras vivan bajo este techo, respetarán mi duelo, respetarán mi cuarto, y respetarán mi radio. Fui muy clara. No quiero sus disculpas. Quiero su respeto. Si no pueden dármelo, la puerta principal es muy ancha. Fue la primera vez que le hablaba así, no como la suegra que vivía de favor, sino como la matriarca de la casa. Él solo asintió, derrotado. Entendido, doña Amalia. Esa noche la casa fue un sepulcro. Verónica no salió de su habitación. Ricardo pidió comida a domicilio. Leo comió en silencio, mirándome con ojos confundidos desde la mesa de la cocina. Le sonreí, un pequeño gesto para hacerle saber que yo estaba bien, que la abuela no estaba enferma. Él me devolvió una sonrisa tímida. La guerra había terminado, pero la paz iba a ser larga y fría. La humillación de Verónica era total. El médico, su propia arma, le había disparado. Su autoridad como gerente, como hija responsable, había sido revocada. El final no fue feliz, en el sentido tradicional. No hubo abrazos ni lágrimas de reconciliación. Verónica y yo no volveríamos a tener la relación que teníamos. Probablemente, nuestra convivencia se limitaría a saludos corteses y a una distancia respetuosa.
Pero era un final definitivo. Yo había establecido una línea de respeto invisible que ella, ahora, sabía que no podía cruzar. Mi dignidad estaba intacta. Mi cuarto era mi santuario. Y ahora la puerta podía permanecer abierta, porque el respeto había sido establecido por la fuerza de la verdad. Esa madrugada, a las 5, me levanté como siempre. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina. Preparé mi café. Nadie me interrumpió. Regresé a mi cuarto y me senté junto a la ventana. El aire de la Ciudad de México era fresco. Encendí el radio de marfil. El locutor saludó a los corazones solitarios. Puso un bolero que a Rafael le encantaba. Miré la fotografía de mi esposo en el buró, esa donde sonríe con su traje de bodas. Levanté mi taza de café hacia él, un brindis silencioso. El locutor terminó la canción. Para todos aquellos que resisten, dijo, como si supiera. Sonreí levemente, una sonrisa que era solo mía, y de mi memoria. Me acerqué al radio, como si pudiera compartirle el secreto. El hombre en la ventana estaba allí, fiel como siempre. Y yo, doña Amalia, la mujer que se negó a ser borrada, le susurré en la penumbra, con la voz llena de un cansancio victorioso. Ganamos, mi viejo. Ganamos. La resolución era clara. Yo había recuperado mi autonomía. Verónica había aprendido, de la manera más dura, que la vejez no es una enfermedad y que la memoria no es un síntoma. La casa seguiría siendo un lugar de convivencia tensa, pero ya no de opresión. Yo había dejado de ser un mueble viejo para convertirme, de nuevo, en la matriarca. Mi espacio, mi luto y mi música habían sido validados por la única autoridad que ella respetaba, un extraño con un título. Y yo había demostrado que la lucidez es a veces solo la capacidad de luchar por lo que amas. La historia no termina con todos felices, pero termina con justicia, la justicia de la dignidad. Verónica y Ricardo seguirían viviendo allí, quizás por conveniencia, quizás por una culpa no admitida, pero las reglas del juego habían cambiado permanentemente. El poder había regresado a mis manos, no un poder de control, sino el poder sobre mí misma, el derecho a ser quien era, una viuda de 74 años que amaba los boleros y extrañaba a su esposo. Y eso, en un mundo que corre tanto, era la victoria más grande de todas. El tema central, el respeto a la memoria y al espacio individual, se había resuelto. Mi espacio, mi cuarto, era ahora inviolable. Mi memoria, mi radio, era mi derecho inalienable. La dignidad no es un lujo que se concede, es la base de la existencia, y yo había luchado por ella con las únicas armas que tenía, mi lucidez, mis provisiones y un radio de pilas. La vida moderna, con su eficiencia y su miedo a la vejez, había chocado contra el muro de la memoria, y el muro había resistido. El amanecer comenzó a pintar el cielo de un gris azulado. El locutor se despidió hasta la próxima madrugada. Apagué el radio. Me quedé mirando por la ventana, no al hombre que mi nieto imaginó, sino al futuro. Un futuro donde mi voz, aunque susurrara, sería escuchada. Un futuro donde el luto no tenía fecha de caducidad. Un futuro donde doña Amalia era, simple y complejamente, ella misma. Y eso era suficiente. Era todo. La narrativa de mi hija, la de la madre demente, se había derrumbado. Ahora ella tendría que enfrentar su propio miedo, su propia impaciencia, sin poder proyectarla en mí. El doctor le había excusa. Ahora tendría que verme todos los días, no como a una paciente, sino como a su madre lúcida, la mujer que la había criado y que, al final, le había enseñado una última lección sobre el respeto, una lección que, esperaba, no olvidaría. El silencio de la casa ya no me oprimía. Era mi silencio. La soledad ya no era abandono. Era mi elección. Había recuperado mi identidad, no solo defendiendo un objeto, sino defendiendo el significado detrás de él. El radio de marfil no era solo plástico y circuitos. Era un contrato de amor, un ancla a mi pasado y un símbolo de mi presente. Y al protegerlo me había protegido a mí misma. La batalla había terminado, y en la quietud de mi cuarto, yo había ganado.